Un soldado regresó a casa una noche y encontró a su hijo acurrucado, dormido en el pasillo, justo afuera de su propia casa, y lo que el niño sostenía en sus manos lo hizo llorar. Nadie abrió la puerta esa noche. ¿Dónde estaba la madre del niño? ¿Y por qué el niño susurró algo que hizo que incluso el juez inclinara la cabeza? La noche de otoño había caído, trayendo un frío penetrante que se colaba entre las hojas. En el tranquilo pueblito de Oak Creek, todo se había hundido en su habitual quietud. La pálida luz de la luna se derramaba sobre el viejo camino empedrado que llevaba a Daniel Carter de regreso al lugar que una vez llamó hogar. Su vieja camioneta, la misma que lo había transportado desde su unidad, se detuvo frente a la casa de techo rojo, donde había dejado su corazón 3 años atrás. La luz del porche seguía encendida, un pequeño resplandor en la noche que hizo que Daniel se detuviera por un momento. 3 años. Y ahora, finalmente, estaba en casa. Sin llamadas telefónicas, sin previo aviso. Había esperado una sorpresa agradable, una reunión discreta y sencilla. Solo quería ver a su esposa, Laura, y a su pequeño hijo, Noah. Daniel apagó el motor y bajó. Su uniforme todavía llevaba rastros de metal, pólvora y tiempo. Echándose la bolsa de lona al hombro, miró las ventanas familiares. Las macetas en el porche todavía estaban regadas. El césped a lo largo del camino había sido cortado. Todo parecía normal, pero entonces se detuvo. Su corazón se encogió. Algo no estaba bien. Allí, en los escalones del porche, bajo la suave luz, había una pequeña figura acurrucada, descansando la cabeza sobre una mochila con forma de dinosaurio. Daniel se movió más rápido, con el corazón latiéndole con fuerza. Ese niño era Noah. Cayó de rodillas. Noah estaba dormido, con una chaqueta delgada, zapatos gastados y las manitas apretando algo con fuerza. Una pequeña llave de madera. La misma llave de juguete que Daniel le había enseñado a hacer cuando era pequeño. Solía bromear. Esta es la llave de nuestro hogar, hijo. No importa dónde estés, siempre encontrarás el camino de regreso. Noah, susurró Daniel, sacudiéndolo suavemente. Los ojos marrones de Noah se abrieron lentamente, confundidos, somnolientos. Luego, cuando vio el rostro de su padre, el niño se enderezó de golpe. «¿Papá? ¿De verdad eres tú?» Daniel sonrió con la voz temblorosa. «Soy yo, campeón». Noah se lanzó al cuello de su padre. Su pequeño cuerpo temblaba, helado, mientras se aferraba a él. Noah susurró. «No tenía llave. Mami fue a cenar con el tío Ethan. Pensé que volvería antes de que me durmiera. Esperé. Pero ella dijo que ya soy un niño grande, que debería aprender a esperar». Daniel no respondió. Su mente daba vueltas. ¿Ethan? ¿Quién era Ethan? ¿Por qué su hijo dormía afuera en una noche tan fría? Tomó a Noah en brazos y corrió hacia la puerta principal. Seguía cerrada. Daniel tocó el timbre. Sin respuesta. Sacó su teléfono. La llamada a Laura no entraba. Lo intentó de nuevo. Nada. Las luces de la casa estaban encendidas, pero nadie acudía a la puerta. Daniel se quedó quieto un momento, el viento azotando el cuello de su camisa. Hacía un frío glacial. Abrazó a Noah con más fuerza y regresó a la camioneta. Su hijo se había quedado dormido en su hombro, agotado, congelado, hambriento. Sin otra opción, Daniel condujo hasta la pequeña cabaña que había alquilado en las afueras del pueblo el día anterior. Algo temporal para las primeras noches, hasta que estuviera listo para ver a su familia. La cabaña era básica, una cama individual, una mesa de madera, una manta delgada y una estufa eléctrica improvisada. Pero al menos era tranquila. Con cuidado, acostó a Noah en la cama, le quitó el abrigo y lo arropó. La mano del niño todavía sostenía la llave de madera. Daniel se sentó a su lado, observando a su hijo dormir. Su corazón se oprimía con cada respiración. No entendía lo que estaba pasando,
3 años, y ahora esto. ¿Por qué su pequeño estaba en ese estado? ¿Quién era Ethan? ¿Y dónde había estado Laura mientras todo esto sucedía? Daniel no durmió. Se sentó junto a su hijo, escuchando la respiración constante de Noah. Y lo que descubriría a continuación lo dejó completamente helado. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de la delgada cortina de la cabaña de madera. Daniel no había dormido. Se sentó en silencio en la silla de madera junto a la cama, donde Noah yacía bajo la manta, todavía aferrado a la llave de madera, como si fuera su único escudo en el mundo. Cuando la luz llenó la habitación más plenamente, Noah se movió. Parpadeó un par de veces, confundido, antes de darse cuenta de que no estaba en casa. Sus ojos se volvieron hacia su padre, y por primera vez en lo que pareció una eternidad, Daniel vio un tenue brillo de alivio en ellos. ¿Estás despierto?, preguntó Daniel suavemente. Noah asintió. Sus labios aún temblaban ligeramente. Daniel sirvió leche tibia en un vaso de plástico y se lo entregó a su hijo. Luego se sentó frente a él. «Noah, ¿puedo preguntarte algo?» «Está bien, solo quiero entender». Noah miró a su padre y luego asintió levemente. «¿Lo que pasó anoche ha pasado antes? A menudo tienes que esperar fuera de la casa a tu mamá». El niño guardó silencio por un largo momento. Luego susurró. «No siempre, pero a veces». No dije nada porque mamá dijo que no la molestara. Sale mucho con el señor Ethan. A él no le gustan los niños. Daniel apretó el puño debajo de la mesa. ¿Y yo? ¿Qué dice tu mamá de mí? Noah bajó la vista al suelo. Dice que estás muy lejos, que no puedes cuidarnos. Luego llora, y el señor Ethan viene a consolarla. Después de eso, me dijo que debería empezar a llamarlo mi nuevo papá. Pero no lo hice. Ya tengo un papá. Daniel se levantó y caminó hacia la ventana. El cielo afuera estaba despejado, pero adentro, una tormenta se gestaba en su corazón. Hace 3 años, habían acordado separarse temporalmente mientras él estaba desplegado. Ninguno de los dos solicitó el divorcio. No hubo promesas, pero tampoco despedidas definitivas. Y ahora estaba de vuelta, solo para encontrar a su hijo durmiendo afuera, y a su esposa cenando con otro hombre. Se dio la vuelta y pasó suavemente la mano por el cabello de Noah. «Vamos a volver a la casa. Necesito hablar con tu mamá. No tienes que preocuparte por nada, ¿de acuerdo?» Noah asintió. «¿Te vas a quedar para siempre esta vez?» Daniel sonrió. «No voy a ir a ningún lado otra vez, lo prometo». La camioneta se detuvo frente a la vieja casa alrededor de las 8 de la mañana. Las luces del interior seguían encendidas, las cortinas corridas. Daniel tomó la mano de Noah y caminó hacia la puerta. Esta vez, llamó con firmeza. Un momento después, la puerta se abrió con un crujido. Laura estaba allí, con una bata de seda arrugada, el pelo enmarañado y el rostro congelado por la pura sorpresa. «Daniel, ¿cuándo volviste?» Daniel no respondió a eso. La miró y luego señaló al niño a su lado. «Noah durmió afuera en el porche anoche. ¿Lo sabías?» Laura se puso rígida. Sus ojos se desviaron hacia Noah, que estaba de pie en silencio detrás de su padre. Sus mejillas se sonrojaron. Apartó la mirada. «Anoche salí a cenar. No pensé». «¿No pensaste? Tiene 9 años, Laura. No pensaste 2 veces en dejar a un niño afuera en el frío». La voz de un hombre llamó desde detrás de Laura. «¿Qué está pasando?» Un hombre alto, quizás de unos 40 años, apareció detrás de ella con una camisa arrugada y el pelo todavía húmedo. Daniel lo miró fijamente. «Tú debes ser Ethan». Ethan enarcó una ceja. «Y tú debes ser Daniel. He oído hablar mucho de ti». Daniel no entró. Simplemente dijo, «Hablaremos como es debido más tarde, pero a partir de ahora quiero ver a mi hijo todos los días. Y me gustaría saber cómo piensas explicar la situación de anoche frente a un juez».
El rostro de Laura palideció. ¿Me estás amenazando? Acabo de llegar y encontré a mi hijo dormido en un porche. Tú decides lo que eso significa. El aire fuera de la casa se sentía más pesado que nunca. Ethan se cruzó de brazos, como si estuviera listo para intervenir, pero Daniel ya se había dado la vuelta, guiando a Noah de regreso a la camioneta. ¿A dónde vamos, papá?, preguntó Noah en voz baja. Daniel le dio un apretón tranquilizador a su pequeña mano. A casa. Al menos, a un lugar donde sé que dormirás bajo una manta. La pequeña cabaña de madera recibió de nuevo al padre y al hijo bajo la suave luz de la mañana. Daniel abrió la puerta y guió a Noah al interior. El espacio no había cambiado. Simple, sin adornos, pero cálido. Parte de esa calidez provenía de la luz dorada del sol que se filtraba por la ventana. El resto venía de algo que Noah no podía nombrar del todo. Una sensación de seguridad. Deambuló en silencio por la pequeña habitación, todavía aferrado a la llave de madera en su mano. Daniel sirvió un poco de jugo de naranja y puso el vaso sobre la mesa. ¿Tienes hambre?, preguntó. Noah negó levemente con la cabeza, pero sus ojos permanecieron fijos en su padre. Daniel no insistió. En su lugar, tomó unas rebanadas de pan y les untó mantequilla de maní, del tipo que a Noah le gustaba. Cuando puso el plato en la mesa, Noah se sentó con vacilación. Comieron en silencio. Por primera vez en años, Daniel sintió que estaba viviendo una mañana normal. Sin explosiones, sin órdenes, sin fría distancia. Solo el sonido silencioso de la masticación, el ritmo suave de la respiración de su hijo, y la luz del sol descansando en la esquina de una vieja mesa de madera. Sin embargo, incluso en ese momento de paz, los recuerdos llegaron como un viento frío. Solían tener un hogar, no perfecto, pero real. Hace 3 años, cuando Daniel fue desplegado en el extranjero, fue él quien sugirió una separación temporal, para que Laura tuviera más libertad para cuidar de su hijo y estabilizar la vida en casa. Ambos prometieron mantenerse en contacto, aferrarse a la esperanza. Pero solo unos meses después de su partida, los mensajes se hicieron menos frecuentes, las llamadas se volvieron cortas y distantes. Un año después, Laura envió un breve correo electrónico. Deberíamos mantener cierta distancia por el bien de Noah. Necesito tiempo para pensar. Daniel no lo entendió, pero lo aceptó, porque todavía creía que ella mantendría su palabra. Ahora, después de todo lo que sabía, la verdadera razón por la que Laura quería distancia no era tiempo. Era otro hombre, Ethan. Esa verdad no solo dolía, sino que hizo que Daniel se sintiera robado. No solo de su esposa, sino del tiempo que debería haberle pertenecido a él y a su hijo. Algo dentro de él se rompió. Pero incluso en esa mañana tranquila, viendo a Noah masticar lentamente su sándwich, Daniel entendió que todavía quedaba algo que podía proteger. Después del desayuno, Daniel invitó a Noah al porche delantero. Sacó un viejo banco al patio y le quitó el polvo. Noah lo siguió, llevando un cómic gastado que había encontrado en su mochila, lo único que aún conservaba de casa. Daniel se sentó a su lado, abrió su caja de herramientas y comenzó a hacer algunas pequeñas reparaciones. ¿Puedo dormir aquí?, preguntó Noah casualmente. Quiero decir, en este lugar, en esta cabaña. Daniel detuvo lo que estaba haciendo y miró a su hijo. Si eso es lo que quieres, siempre hay un lugar para ti aquí. El niño asintió. No dijo nada más, pero su postura se relajó un poco. Una pierna se balanceaba suavemente. Sus dedos pasaban las páginas de un libro, leyendo los diálogos en voz baja para sí mismo. Daniel observaba. Había una extraña especie de silencio en el niño. No juguetón, no despreocupado. Incluso mientras leía, sus ojos seguían mirando hacia Daniel, como si temiera que su padre pudiera desaparecer sin previo aviso. Esa misma tarde, mientras Daniel lavaba la ropa de Noah,
Notó unas leves marcas en su brazo cuando el niño se cambió de ropa. No eran de golpes, sino pequeños moretones, como si fueran causados por presión o por golpearse con algo en un espacio reducido. El puño de su manga estaba deshilachado. Tan pronto como Noah notó la mirada de su padre, rápidamente se bajó la manga. «¿Qué pasó aquí?», preguntó Daniel con delicadeza. Noah pareció desconcertado. «Tal vez cuando me metí debajo de la cama. Al tío Ethan no le gusta que deje mis cosas por ahí, así que las recogí rápido». Daniel no respondió, pero registró cada detalle en su mente. Esa noche, los dos organizaron juntos una pequeña cómoda y doblaron la ropa. Noah añadió algunos dibujos nuevos a la pared. Uno era una casa con la puerta abierta. Otro mostraba a un adulto y un niño, de pie uno al lado del otro. Daniel se detuvo cuando lo vio. «¿Ese soy yo?», preguntó. Noah asintió. «Estás abriendo la puerta, no me hiciste esperar». Daniel se dio la vuelta, fingiendo doblar más ropa. No quería que su hijo viera el enrojecimiento de sus ojos. Esa noche, Noah se fue a la cama temprano. Justo antes de quedarse dormido, preguntó en voz baja: «¿Seguirás aquí mañana?». Daniel asintió. «Estaré aquí todos los días, a menos que necesite ir a comprar galletas». Eso hizo que Noah se riera suavemente. Volvió la cara hacia la almohada, y por primera vez, se durmió sin apretar la llave de madera en su mano. Daniel se sentó al borde de la cama, observando a su hijo dormir. En su mente, un plan comenzaba a tomar forma. Necesitaba el consejo de alguien que entendiera la ley. Necesitaba sacar la verdad a la luz. Pero antes de todo eso, tenía que darle a Noah algo más profundo. La confianza para creer que no todas las puertas están cerradas y que no todos los adultos se van para no volver jamás. Esa vida pacífica que apenas comenzaban a tocar cambiaría por completo a la mañana siguiente. Esa mañana, Daniel llevó a Noah de regreso a la escuela. Justo antes de bajar del coche, el niño le dio un suave apretón en la mano a su padre. Daniel se inclinó, le ajustó la bufanda y le aseguró: «Todo va a estar bien. Estaré esperando en la puerta». Después de que Noah entró, Daniel se dirigió a la oficina de la señorita Amy. Ella lo saludó con una mirada de silencioso alivio. «Me alegro de que Noah haya venido a la escuela contigo hoy», dijo en voz baja. «Ese niño necesita la presencia de su padre». Le mostró un dibujo que Noah había hecho la semana anterior. Un niño acurrucado junto a una puerta cerrada, con la nieve cayendo intensamente afuera. A lo lejos, la sombra de un adulto se alejaba, sin luz solar, sin calidez. Daniel no pudo hablar. «No puedo decirlo con certeza», añadió la señorita Amy, «pero Noah necesita un lugar que realmente sienta como su hogar, un lugar donde sepa que lo escuchan». Daniel le dio las gracias y se fue sin decir una palabra más. Pero al llegar a la puerta de la escuela, vio a Laura de pie junto a Ethan y un hombre desconocido. «Mi abogado, Rick Hanson», dijo Laura secamente. «Deberías saber que, según la ley de este estado, sin un empleo estable y una residencia legal, no puedes quedarte con Noah». Daniel apretó la correa de su mochila. «Al niño lo dejaron fuera de tu puerta, Laura. ¿Qué es más inestable que eso?». «Esa fue solo una situación desafortunada», replicó ella rápidamente. Ethan intervino con tono petulante. «No dejes que tus emociones personales perturben la vida de Noah. Ahora somos su verdadera familia». Daniel no respondió. Sabía que tenían la ley de su lado. Él no tenía trabajo. La cabaña era solo un alquiler temporal. Si llegaba a los tribunales en ese momento, lo perdería todo. Hubo un tiempo en que había llenado los papeles del divorcio, pero nunca los envió. Una parte de él había esperado que Laura cambiara. La otra parte sabía que, si solicitaba el divorcio sin estabilidad, la custodia de Noah se le escaparía para siempre, y eso era algo que simplemente no podía aceptar. Esa tarde, Daniel fue al viejo garaje de Bill para pedir trabajo. «No puedo pagar mucho»,
dijo Bill, limpiándose las manos con un trapo. Pero si puedes soportar la grasa y las mañanas heladas, puedes empezar mañana. Puedo soportarlo, respondió Daniel. Solo necesito recoger a mi hijo todas las tardes. En los días siguientes, su vida se asentó en un ritmo tranquilo. Días en el garaje, tardes recogiendo a Noah, noches a solas en la cabaña, el paquete de galletas y la nota doblada que dejaba cada tarde en el porche de Laura se convirtieron en su único hilo de conexión con su hijo. Cada día, una pequeña sonrisa de Noah era suficiente para que Daniel siguiera adelante. Un día, recibió una invitación para una reunión de antiguos alumnos. Daniel dudó, pero finalmente decidió ir. No para demostrar nada, sino para afrontarlo. La reunión se celebró en un gran restaurante. Unos cuantos antiguos compañeros de clase iniciaron conversaciones, expresando admiración por su servicio militar. Daniel simplemente ofreció una leve sonrisa, diciendo poco. Entonces apareció Laura, del brazo de Ethan. Se acercó, su voz más alta de lo necesario. «Oh, Daniel, no esperaba que vinieras. ¿No estás ocupado con tus deberes de padre soltero?» Ethan intervino con una sonrisa burlona. «Los soldados son geniales para luchar, pésimos para mantener las cosas en orden». «Estoy aquí todos los días, Laura, y Noah no tiene que esperar». La animada mesa de repente se quedó en silencio. Daniel permaneció quieto, sin decir nada, pero Laura continuó, con los ojos brillantes de orgullo petulante. «Tomé la decisión correcta. Alguien que gana dinero, que construye una vida real, no alguien estancado en el pasado, sin un hogar, sin un futuro». Daniel no habló. Solo los miró a ambos, sin ira en sus ojos, solo una profunda y silenciosa tristeza. Dejó su vaso de agua suavemente sobre la mesa, se dio la vuelta y se alejó de la reunión. Esa noche, se sentó en la cabaña sin encender las luces. Cada palabra que quería decir estaba en silencio sobre una hoja de papel en blanco, pero no la envió. Porque las palabras no pueden reparar un corazón endurecido, solo la acción puede. Daniel respiró hondo. No iba a discutir más, trabajaría, observaría. Se prepararía, y cuando llegara el momento, recuperaría a su hijo. No con palabras, sino con una fuerza silenciosa que nadie podría negar. Después de la amarga confrontación en la puerta principal la noche que Daniel regresó a casa, y de los crueles insultos que le lanzaron Laura y Ethan, Daniel supo que el silencio ya no era una opción. Había encontrado trabajo en el garaje de Bill Harris, un hombre de buen corazón y comprensivo que era el dueño del lugar. Cada día, Daniel trabajaba incansablemente. Sus manos se familiarizaron con los sonidos de la maquinaria, el olor a grasa y aceite. Aprendió rápidamente, y con la determinación y disciplina de un soldado experimentado, Daniel se convirtió gradualmente en uno de los mecánicos más hábiles del taller. El señor Harris a menudo lo elogiaba y, en más de una ocasión, insinuó proyectos de reparación más grandes y posibles ascensos que Daniel podría asumir. Sabía que el camino por delante era largo, pero paso a paso. Estaba reconstruyendo una base para sí mismo y para Noah. Aún así, el bienestar de Noah seguía siendo una preocupación constante en el corazón de Daniel. Mantuvo el hábito de recoger a Noah después de la escuela y dejar pequeños paquetes de galletas con notas escritas a mano bajo el porche de Laura. Observaba a su hijo de cerca, notando que, aunque el niño sonreía más a menudo a su alrededor, sus ojos todavía mostraban una tristeza persistente. Cada vez que Daniel lo acompañaba de regreso a casa de Laura, el niño parecía una flor delicada, marchitándose lentamente en un lugar donde faltaban el cuidado y el calor. La señorita Amy, la maestra de Noah, le enviaba mensajes con frecuencia a Daniel, preocupada por el estado emocional del niño. Notó que hablaba cada vez menos, rara vez interactuaba con sus compañeros de clase, y sus cuadernos estaban llenos de dibujos sombríos. Daniel supo que había llegado el momento, no solo de amar en silencio, sino de actuar dentro de la ley. Una tarde de finales de otoño,
La lluvia golpeaba las ventanas de la cabaña en torrentes. El viento azotaba las gotas de helado y los truenos retumbaban en la distancia. Daniel estaba sentado leyendo, pero sus pensamientos seguían volviendo a la vieja casa. Se preocupaba por Noah. ¿Se estaría empapando bajo la lluvia? ¿Habría cenado ya? Aunque Daniel ahora tenía un trabajo y un techo estable sobre su cabeza, la preocupación por su hijo nunca lo abandonó. Mientras tanto, en la vieja casa, Laura y Ethan se preparaban para salir a celebrar un importante acuerdo de negocios. Ethan, vestido con un traje caro, miró su reloj. «Vamos, Laura, vamos a llegar tarde». Laura cogió su bolso de diseñador y se puso el abrigo a toda prisa. Era todo sonrisas, radiante por la emoción del nuevo éxito y la comodidad del lujo. «¿Dónde está Noah? Ya está en casa, ¿verdad?», preguntó distraídamente. Su tono dejaba claro que no le importaba mucho la respuesta. «Dijiste que podía cuidarse solo». Se encogió de hombros Ethan, sin siquiera molestarse en comprobar. «Probablemente esté en su habitación. Cierra la puerta, no queremos que ande por ahí». Laura hizo lo que Ethan le dijo. Cerró la puerta principal con llave, sin comprobar ni una sola vez si Noah realmente había llegado a casa. Asumió que estaba adentro, metido en su habitación como siempre. El coche de lujo de Ethan se alejó a toda velocidad bajo la lluvia, dejando la casa atrás, en la oscuridad, y el sonido de la lluvia cayendo. Ninguno de los dos se dio cuenta de que Noah no estaba en casa. Noah todavía estaba fuera. Había vuelto a casa caminando desde la escuela ese día. El entrenamiento de fútbol se había alargado inesperadamente y perdió el último autobús. La lluvia había llegado sin previo aviso y él no tenía paraguas. Hizo todo lo posible por correr, pero para cuando llegó a la casa, estaba empapado. Metió la mano en el bolsillo. La llave que su madre le había dado ya no estaba. La había perdido en algún lugar del camino. Noah se quedó en la puerta temblando de frío. Gritó, «¡Mamá!», pero nadie respondió. Tocó, luego golpeó más fuerte, sus pequeños puños apenas audibles sobre la lluvia. Las lágrimas se mezclaron con las gotas que corrían por su rostro. «¡Mamá, mamá! ¡No tengo la llave!». Siguió llamando hasta que su voz se volvió ronca, pero la puerta permaneció inmóvil, fría, insensible. La luz del porche seguía encendida, pero la casa estaba en silencio. Ni un solo sonido, ni una sola señal de vida. Noah se dejó caer en el frío escalón de la entrada, aferrando su mochila con fuerza, con las rodillas pegadas al pecho. Estaba acostumbrado a que lo dejaran solo, pero esa noche, bajo la lluvia torrencial, la soledad y el miedo golpearon más fuerte que nunca. Sentía como si el mundo entero le hubiera dado la espalda. Daniel, golpeado por una extraña sensación de que algo andaba mal, no podía quedarse quieto en la cabaña. Su corazón le decía que algo no estaba bien. Cogió su abrigo, tomó un paraguas y condujo hasta la vieja casa. No sabía lo que estaba buscando, solo una atracción que no podía explicar, un hilo invisible que lo conectaba con su hijo. Al girar en la calle, sus faros captaron una pequeña figura acurrucada en los escalones. ¡Noah! El corazón de Daniel se encogió, frenó en seco y corrió hacia su hijo. «Hijo, ¿qué haces aquí?». Cayó de rodillas y envolvió al niño con sus brazos. El cuerpo de Noah estaba helado, temblando incontrolablemente. Daniel podía sentir las lágrimas calientes del niño empapando su hombro, mezclándose con la lluvia helada. Se quitó el abrigo y lo envolvió firmemente alrededor de Noah, tratando de calentarlo. Noah se hundió en los brazos de su padre, sollozando. «Papá, no tenía la llave. Mamá se ha ido. Por favor, no te vayas otra vez». Esa súplica, débil, rota, golpeó a Daniel como un rayo en el corazón. «Por favor, no te vayas otra vez». Eso era todo lo que el niño quería. No dinero, no una casa grande, solo un padre, alguien que nunca lo abandonaría. Alguien que siempre sería la puerta abierta, esperándolo.
Justo en ese momento, una figura apareció bajo la luz del porche. La señora Mildred. Había estado allí todo el tiempo, sosteniendo un paraguas, observando. Las lágrimas corrían por su amable rostro. Lo había visto todo. A Noah abandonado, los golpes desesperados, y la madre que nunca llegó. «Ya no puedo quedarme de brazos cruzados y mirar, Daniel», dijo, con la voz temblorosa pero firme. «Esto ha pasado demasiadas veces. Se merece un padre, un hogar de verdad, un hogar donde la puerta siempre esté abierta para él». Puso suavemente su mano en el hombro de Daniel, un gesto silencioso de apoyo, de solidaridad. Y en ese momento, bajo la lluvia fría, en los brazos de su padre, Noah se sintió más seguro que en mucho tiempo. Confiaba completamente en su papá, una confianza que no podía ser sacudida, y Daniel supo que no podía quedarse callado más tiempo. Las palabras crueles de Laura y Ethan, Noah acurrucado bajo la lluvia, y esa súplica desesperada lo habían llevado al límite. Por esto tenía que luchar. Este era el momento en que tenía que dar un paso al frente, plena y públicamente, como padre. Daniel llevó a Noah a la camioneta y condujo directamente de regreso a la cabaña. Esa noche, pasó horas calentando a Noah, contándole historias y calmando los miedos que se habían arraigado en el interior del niño. A la mañana siguiente, mientras Noah aún dormía profundamente, Daniel tomó su decisión. Cogió el teléfono y llamó al abogado que el señor Bill le había recomendado una vez, una abogada de derecho de familia llamada Sarah Chen. «Quiero la custodia de mi hijo», dijo Daniel, su voz firme e inquebrantable. «Y quiero que las cosas sean justas. Necesito que investigues a Laura y al hombre con el que vive. Quiero demostrar que puedo ser el mejor padre, que soy capaz de darle a Noah la vida que se merece. Y juro que nunca dejaré que mi hijo pase por otra noche como esa». Bajo la lluvia fría de una noche de finales de otoño, acunado en el cálido abrazo de su padre, la frágil súplica de Noah, «Por favor, no te vayas otra vez», fue más que el llanto de un niño. Fue la chispa que encendió una feroz resolución en Daniel. Las lágrimas de su hijo, el miedo grabado en lo profundo de ese pequeño y desgastado corazón, se convirtieron en la declaración más fuerte de una batalla que ya no podía evitarse. Daniel Carter ya no era el padre silencioso y sufrido que había sido. Ahora se erguía alto, inquebrantable, listo para enfrentar lo que viniera por delante. Por Noah, por el día en que esa puerta principal se abriría de verdad. No solo para dejar entrar a Noah, sino para que el amor, la seguridad y el sentimiento de pertenencia echaran raíces. Desde esa noche fría y lluviosa en que Noah suplicó entre lágrimas, «Papá, por favor, no te vayas otra vez». Daniel supo que no podía demorarse ni un momento más. La llamada a su abogada fue el primer paso, marcando su transformación de un padre que sufría en silencio a un luchador decidido. Comenzó a reunir pruebas, documentando cada instancia en que Noah fue dejado solo, cada palabra cruel que Laura y Ethan le habían lanzado al niño. El señor Bill, del taller de coches, junto con su vecina, la señora Mildred, se convirtieron en apoyos silenciosos pero inquebrantables de Daniel. Habían visto más que suficiente. Sin embargo, antes de que cualquier acción legal pudiera surtir efecto, Daniel continuó con su rutina diaria de recoger a Noah después de la escuela, asegurándose de que su hijo estuviera a salvo y se sintiera cuidado. Siguió dejando pequeñas bolsas de galletas y notas escritas a mano bajo el porche de Laura, un recordatorio silencioso de una presencia que no podía ser borrada. Un fin de semana por la tarde, mientras Daniel esperaba a que terminara la escuela, vio a Laura y Ethan ya de pie en la puerta. Laura, como siempre, iba impecablemente vestida. Ethan llevaba gafas de sol oscuras, ocultando esa familiar mirada fría. Una sensación de hundimiento invadió a Daniel. Laura se acercó a Noah con una sonrisa forzada. «Noah, esta noche vas a cenar conmigo y con el tío Ethan. Vamos al restaurante Blue River.
El tío Ethan tiene una noticia emocionante que compartir. Noah miró a Daniel y luego a su madre, sus ojos llenos de incertidumbre. Daniel sabía que Noah no quería ir, pero el niño no se atrevía a decirle que no a su mamá. Daniel simplemente le dio una suave palmadita en la cabeza a su hijo. Adelante, yo volveré a la cabaña. La cena tuvo lugar en el exclusivo restaurante Blue River, donde el tintineo de los cubiertos se mezclaba con el suave murmullo de las conversaciones. Laura y Ethan se sentaron frente a Noah. Durante toda la comida, Ethan se jactó sin parar de sus nuevos proyectos y éxitos recientes. Laura reía alegremente, como si estuviera montando un espectáculo para demostrar que había tomado la decisión correcta. Noah, dijo Ethan, con tono solemne, mientras ponía una mano sobre el hombro del niño. Tengo un gran proyecto en marcha. Si funciona, tú y tu mamá vais a tener una vida aún mejor. Verás, siempre he querido lo mejor para esta familia. Laura sonrió y asintió de acuerdo. El tío Ethan nos quiere mucho a ti y a mí, Noah. Es el mejor padre que podrías tener. Ethan se volvió hacia Noah, la sonrisa en su rostro ligeramente forzada. Así es. Deberías llamarme papá ahora, Noah. Soy tu nuevo padre. Mira a tu mamá, ha encontrado la felicidad de nuevo. Y yo seré quien dirija esta familia. Elevó deliberadamente la voz, lo suficiente como para que las mesas cercanas lo oyeran. Noah permaneció en silencio. Bajó la cabeza, sus pequeñas manos apretadas bajo la mesa. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Llamar a Ethan papá? ¿Al hombre que hacía que su madre lo ignorara? ¿Al hombre que lo miraba fríamente cuando lo dejaban afuera temblando? Su verdadero padre, Daniel, era el que siempre lo había esperado, el que dejaba galletas en el porche, el que lo abrazó fuerte esa noche helada y lluviosa. Al ver a Noah todavía en silencio, Laura le dio un codazo en la pierna por debajo de la mesa. Noah, di algo. El tío Ethan te está hablando. Ethan enarcó una ceja, claramente irritado. ¿Qué pasa, Noah? ¿No te gusto? He intentado con todas mis fuerzas ser un buen padre para ti. Su tono llevaba una sutil amenaza. Noah sintió que le oprimían el pecho. Lentamente, levantó la cabeza, con los ojos rojos de contener las lágrimas. Yo ya tengo un papá, dijo con la voz temblorosa pero firme. Mi papá nunca me dejaría encerrado fuera de casa. Todo el restaurante pareció detenerse. El tintineo de los cubiertos cesó. Varios comensales giraron la cabeza. Ethan Blake, de repente, golpeó la mesa con la mano. «Noah, ¿de qué estás hablando?» El vaso sobre la mesa tembló, casi volcándose. El rostro de Laura palideció. Rápidamente, agarró la mano de Noah, tratando de poner al niño de pie. «Ya basta, Noah. Estás siendo ridículo». Lo sacó de la silla de un tirón, sin siquiera reconocer a la gente que los rodeaba. «No toques a mi hijo», apareció Daniel Carter. Había estado de pie en la entrada del restaurante, habiendo presenciado toda la escena. No había tenido la intención de escuchar a escondidas. Un viejo amigo lo había invitado a tomar un café en una cafetería al otro lado de la calle, y había visto a Laura y Ethan entrar con Noah. Algo en su interior le dijo que algo andaba mal, así que lo siguió. Ethan y Laura miraron a Daniel con incredulidad. Laura tartamudeó. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Daniel no le respondió. Clavó la mirada en Ethan, su mirada afilada y fría, como en sus días militares. Suelta a mi hijo. Noah no es de tu propiedad. No puedes hacer lo que quieras con él. Avergonzada y furiosa por haber sido sorprendida en un momento tan incómodo, Laura arrastró apresuradamente a Noah hacia la puerta. Prácticamente tiró de él, ignorando las miradas curiosas de los otros clientes. «¿De verdad? Me has avergonzado muchísimo», siseó Laura, su sonrisa forzada desaparecida, reemplazada por un rostro sonrojado de ira. «Si tengo que elegir entre una casa con la puerta cerrada y un padre que siempre me está esperando, elijo a papá».
La voz de Noah temblaba de lágrimas mientras Laura lo sacaba a rastras del restaurante. Sus palabras fueron suaves, pero resonaron en la sala como una declaración. Era la primera vez que había elegido abiertamente a su padre, eligiendo el amor incondicional sobre el engaño y el abandono. Daniel vio cómo se llevaban a su hijo. Su pecho se oprimía por la emoción. Sabía que Noah había soportado demasiado. El niño lo había estado guardando todo durante demasiado tiempo. Y ahora, finalmente se había roto. Esta confrontación fue un punto de inflexión. Daniel apretó los puños. No dejaría que nadie volviera a hacerle daño a Noah. La lucha por su hijo, por la justicia, se había vuelto más urgente que nunca. La declaración directa de Noah en el restaurante Blue River: si tuviera que elegir entre una casa con la puerta cerrada y un padre que siempre me espera para volver a casa, elegiría a papá. Seguía resonando en la mente de Daniel. No era solo una sentida afirmación del amor de su hijo. Era un último grito de ayuda. Uno que empujó a Daniel a actuar con más decisión. Había visto suficiente de la frialdad y crueldad de Laura y Ethan. Era hora de que la justicia hablara. A la mañana siguiente, Daniel fue al despacho de abogados que la señorita Amy, la maestra de Noah, le había recomendado. Era una pequeña oficina situada en una calle tranquila, con un viejo y desgastado letrero que decía Carter y Asociados, abogados. Fue recibido por una joven abogada de comportamiento tranquilo y mirada aguda. Su nombre era Sarah Chen. Escuchó pacientemente la historia de Daniel, sin interrumpir, tomando notas cuidadosas y detalladas. Daniel le contó todo. Sus 3 años en el ejército. El hecho de que Laura nunca se había divorciado legalmente de él, y sin embargo, vivía abiertamente con Ethan Blake. Cómo Noah había sido dejado afuera en el porche, los insultos que había soportado, y finalmente, la confrontación en el restaurante. También le entregó las pruebas que había reunido en silencio, incluido un breve vídeo que la señora Mildred había grabado de Ethan gritándole a Noah, junto con algunos de los dibujos garabateados por Noah, que reflejaban su tristeza y aislamiento. Así que Laura y Ethan viven juntos, como marido y mujer, aunque usted todavía está legalmente casado con ella, preguntó Sarah, subrayando algunas líneas en su cuaderno. Y lo insultaron públicamente, afirmando que usted no es apto para criar a su hijo debido a su situación financiera. Daniel asintió. El peso en su pecho se hacía más pesado. Quiero la custodia de Noah. Quiero que mi hijo tenga una vida segura y que se sienta verdaderamente amado. Sarah lo miró con empatía y firme resolución. Muy bien, señor Carter. Empezaremos por aquí. Legalmente, que Laura cohabite con otro hombre antes de finalizar un divorcio podría jugar en su contra en una audiencia de custodia. Pero necesitaremos pruebas sólidas de su irresponsabilidad y de la falta de preocupación de Ethan por Noah. Y lo más importante, necesitaremos pruebas de su capacidad financiera. Estoy trabajando en el garaje de Bill, dijo Daniel. El sueldo no es mucho, pero es suficiente para alquilar una cabaña y proporcionar a Noah lo básico. Sarah asintió. Necesitaremos más que eso para que el tribunal crea que puede ofrecerle a Noah una vida estable. Necesitaremos un registro financiero claro, y creo que también deberíamos examinar más de cerca la situación financiera de Laura y Ethan. La joven abogada comenzó su investigación de inmediato. Le pidió a Daniel que proporcionara toda la información que tuviera sobre Laura y Ethan, incluidos nombres completos, direcciones, ocupaciones, y cualquier detalle que pudiera saber sobre los negocios de Ethan. Unas semanas después, Daniel recibió una llamada de Sarah. Su voz sonaba más seria de lo habitual. Señor Carter, hemos revisado las cuentas bancarias y los registros financieros a nombre de Laura Jenkins, dijo Sarah. Hay varias irregularidades. Una gran cantidad de dinero ha estado entrando y saliendo de esas cuentas, y las transacciones no coinciden con los ingresos habituales de Laura. Daniel frunció el ceño. ¿Qué tipo de irregularidades?
Estas transacciones se realizan desde múltiples ubicaciones, incluso desde direcciones IP extranjeras. Lo que es más preocupante es que están vinculadas a proyectos inmobiliarios fantasma o transferencias de propiedades realizadas a precios muy por debajo del valor de mercado. Sospechamos que esto es indicativo de blanqueo de dinero, y parece que Ethan Blake podría estar usando el nombre de Laura para ocultar estas actividades ilegales. Daniel se quedó atónito. Recordó un momento en que Ethan se había jactado una vez ante Laura. Soy meticuloso con el papeleo. Nadie ha encontrado nunca un solo fallo en mis registros. Resultó que esa supuesta meticulosidad no era más que una tapadera para un comportamiento delictivo. Y lo que era aún más alarmante, Laura, que figuraba como titular de la cuenta, parecía completamente inconsciente de que podría ser una cómplice silenciosa, aunque fuera sin querer. Había sido manipulada por Ethan, arrastrada por un torbellino de dinero y ambición, sin ver el panorama general. Era solo un peón en el elaborado juego de Ethan. Mientras tanto, en otro frente, la doctora Leah Morgan, una psicóloga infantil, había continuado sus sesiones con Noah, por recomendación de su maestra, la señorita Amy. Poco a poco, Noah comenzaba a abrirse a la doctora Leah. Habló de sus miedos a dormir solo, de la soledad de comer solo, y del sentimiento de abandono que sentía cuando su madre se absorbía en su vida con Ethan. La doctora Leah notó signos de un leve trauma psicológico en Noah, pero también observó una marcada mejoría desde el regreso de Daniel. El niño había comenzado a sonreír más a menudo, a dibujar cuadros más brillantes y a expresar un claro deseo de estar con su padre. El informe psicológico, cuidadosamente preparado por la doctora Leah, serviría como una pieza crucial de evidencia en el tribunal, demostrando cuán perjudicial había sido el entorno actual de Noah para su bienestar mental. La batalla por Noah ya no era solo una cuestión de reclamar los derechos de un padre. Había abierto una puerta oculta, arrastrando a Daniel a un laberinto de planes encubiertos. Poco a poco, los hallazgos de la joven abogada revelaban una verdad mucho más oscura. Ethan Blake estaba tejiendo una intrincada red de engaño, y Laura, cegada por el anhelo y una desesperada necesidad de felicidad, se había convertido sin saberlo en una pieza de su tablero de ajedrez. En esta tormenta de riqueza y mentiras, el destino de Noah, de Daniel e incluso de Laura, pronto se decidiría en la balanza de la justicia. Una batalla que Daniel sabía que no podía permitirse perder. La fatídica llamada de Daniel a la abogada Sarah Chen marcó el comienzo de un nuevo y difícil capítulo. En las semanas siguientes, el modesto bufete de Sarah se convirtió en la fortaleza de Daniel. La joven abogada trabajó incansablemente, formando equipo con Daniel y la doctora Leah Morgan para reunir todas las pruebas que pudieran, desde el testimonio de la señora Mildred hasta los dibujos de Noah, e incluso rastros financieros sospechosos vinculados a Ethan Blake. Al mismo tiempo, Daniel trabajó sin descanso para estabilizar sus propias finanzas, aceptando largos turnos en el garaje del señor Bill, para demostrar que era plenamente capaz de cuidar de su hijo. El día de la audiencia de custodia, todo el pueblo de Oak Creek parecía contener la respiración. La noticia del caso se había extendido rápidamente, no solo porque involucraba a un soldado que regresaba y a una madre traidora, sino porque la historia del joven Noah siendo descuidado había conmovido muchos corazones. La pequeña sala del tribunal estaba abarrotada. Miradas curiosas, miradas ansiosas e incluso algunas duras miradas de juicio, todas fijas en Daniel, Laura y Ethan. Cuando entró la jueza Mariabel, los murmullos se desvanecieron en silencio. Era una mujer de cabello plateado de unos 50 años, con el pelo cuidadosamente recogido, ojos agudos pero rostro tranquilo y compasivo. Exabogada muy respetada, se había ganado una reputación de imparcialidad y de priorizar siempre el bienestar de los niños. La audiencia comenzó. La abogada de Laura habló primero. Pintó a Daniel como un soldado que había abandonado a su familia durante 3 años, inestable financieramente,
sin un hogar sólido que ofrecer a su hijo. Hizo hincapié en que Laura era la madre biológica, tenía un trabajo estable, aunque sin saber lo que realmente había detrás de ese trabajo, y que Ethan Blake era un exitoso hombre de negocios dispuesto a proporcionarle a Noah una vida de comodidad y seguridad. Luego, Laura subió al estrado. Su voz temblaba, pero estaba claro que el nerviosismo era ensayado, la confianza forzada. «Señoría», dijo, «he tenido que criar a nuestro hijo sola durante los últimos 3 años. Daniel se fue sin decir una palabra, sin un céntimo, y ahora regresa desempleado, sin hogar, y afirma que quiere cuidar de Noah. Soy la única que puede ofrecerle a Noah un futuro estable, algo que Daniel simplemente no puede proporcionar». Se esforzó por parecer una madre devota, herida por el abandono de su marido. Luego fue el turno de Daniel, con Sarah Chen a su lado. Sarah comenzó con un claro resumen del estado civil de la pareja, y el hecho de que Laura había estado cohabitando con Ethan antes de que se presentara siquiera el divorcio. Presentó pruebas de que Daniel había estado apoyando y manteniéndose en contacto con Noah en silencio desde su regreso. Pequeños paquetes de galletas, notas escritas a mano, las recogidas de la escuela. «Señoría», dijo Sarah con firmeza, «esto no es un debate sobre finanzas. Es un debate sobre seguridad emocional, sobre el tipo de entorno que un niño necesita para crecer sano. Tenemos evaluaciones psicológicas de la doctora Leah Morgan, quien ha asesorado personalmente a Noah Carter». La doctora Leah Morgan, tranquila y profesional, subió al estrado. Explicó el daño psicológico que Noah había sufrido debido a la falta de atención de su madre y al comportamiento emocionalmente distante de Ethan Blake. Destacó signos de ansiedad, depresión leve y un profundo anhelo en Noah de conectar con su padre. «Y, señoría», continuó Sarah, su voz firme pero llena de emoción, «tenemos una prueba más, una verdad directa del corazón de este niño». Sostuvo una hoja de papel viejo cuidadosamente doblada. Era una breve redacción que Noah había escrito para su maestra, la señorita Amy. Sarah la leyó en voz alta. «Si pudiera elegir a alguien para caminar conmigo en la oscuridad, elegiría a papá. Porque papá no me olvidó fuera de la puerta». Su voz tembló ligeramente al pronunciar las palabras. La sala del tribunal se quedó en un silencio absoluto. A continuación, Ethan Blake subió al estrado de los testigos. Iba elegantemente vestido y se comportaba con calma. «Señoría, he hecho todo lo posible por ser un buen padre para Noah», comenzó. «Le he proporcionado una vida cómoda, una familia cálida y estable. Daniel Carter ha sido un padre irresponsable. Realmente creo que Noah debería quedarse con Laura y conmigo». Intentó presentarse como un hombre digno de confianza y responsable. Pero entonces, Sarah Chen presentó una pila de documentos adicionales. «Señoría», dijo, «tenemos pruebas de que el señor Ethan Blake utilizó el nombre de Laura Jenkins para abrir cuentas bancarias fraudulentas, vinculadas a transacciones inmobiliarias ilegales, algunas de las cuales muestran indicios de blanqueo de dinero. Estos documentos han sido presentados a las autoridades competentes para una mayor investigación». La sala del tribunal estalló en un bajo murmullo. El rostro de Ethan Blake palideció, aunque se esforzó por mantener la compostura. Laura, por otro lado, estaba atónita. Miró a Ethan con total incredulidad. No tenía ni idea de que nada de esto estaba sucediendo. Finalmente, la jueza Maria Bell miró directamente a Noah, que estaba sentado junto a Daniel. «Noah Carter, ¿te gustaría decir algo?» Noah, normalmente un niño tranquilo y reservado, levantó lentamente la cabeza, miró a Daniel, luego a Laura, y finalmente se encontró con los ojos de la jueza Bell. La sala del tribunal se quedó en completo silencio. Noah respiró hondo. Su voz era joven y suave, pero en la quietud de la sala, cada palabra resonó clara y verdadera. Yo no necesito a alguien rico. No quiero a alguien que solo está ahí cuando las cosas son divertidas.
Quiero a alguien que no me deje dormir afuera bajo la lluvia. Solo quiero a alguien que se acuerde de abrir la puerta cuando llego a casa. Asió. Las palabras de Noah llegaron directamente al corazón de todos en esa sala. El silencio era ensordecedor. Algunas mujeres se secaron las lágrimas. Incluso la jueza Bell asintió levemente, con los ojos brillantes de emoción. La simple verdad, dicha desde el corazón de un niño, lo había dejado todo al descubierto. Daniel abrazó a Noah con fuerza. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Fue un momento en que la justicia no solo estaba escrita en la ley, sino que se hablaba a través de la cruda honestidad de la voz de un niño. Las sentidas palabras de Noah en el tribunal provocaron una onda expansiva en la sala. Todos los presentes, desde la jueza Maria Bell hasta los ciudadanos locales que observaban, sintieron el peso crudo del amor abandonado de un niño y su anhelo por un hogar real y estable. Daniel abrazó a Noah con fuerza, las lágrimas corrían por su rostro, una mezcla de alegría y abrumador alivio. Supo en ese momento que la justicia había comenzado a inclinarse a su favor. Inmediatamente después de la audiencia, la abogada Sarah Chen no perdió el tiempo. Remitió todos los documentos relacionados con las sospechas de actividades de blanqueo de dinero de Ethan Blake a investigadores federales de nivel superior. Las pruebas que había reunido, desde cuentas bancarias fraudulentas a nombre de Laura, hasta transacciones inmobiliarias sospechosas, eran claras e irrefutables. Solo unos días después, una noticia bomba se extendió por Oak Creek, más rápido que el viento. Ethan Blake, el pulcro y exitoso hombre de negocios, una vez visto como el símbolo mismo de la riqueza y el éxito, había sido arrestado en la misma casa que compartía con Laura. Agentes federales irrumpieron en la propiedad, realizaron un registro exhaustivo y confiscaron numerosos documentos críticos. Fue acusado de fraude, uso indebido de identidad para blanqueo de dinero y una serie de otros delitos financieros. La noticia dejó a todo el pueblo atónito. Muchos simplemente no podían creer que Ethan Blake, el hombre que una vez admiraron, hubiera estado ocultando una vida tan oscura y engañosa. Laura Jenkins, completamente ajena a las actividades ilegales de Ethan, se quedó paralizada por la conmoción al presenciar cómo esposaban y se llevaban a su amante. Sus ojos se abrieron de par en par. Su rostro se quedó sin color mientras los agentes lo escoltaban fuera. Ethan ni siquiera la miró. «Más te vale que te cuides, Laura», dijo fríamente. Su tono agudo y sin emociones, vacío de preocupación, vacío de arrepentimiento. «No esperes que te ayude. Ahora todo es tuyo». Sus crueles palabras golpearon a Laura como una bofetada en la cara. Rompió a llorar, suplicándole, tratando desesperadamente de explicar que no tenía conocimiento de las cuentas ni de los planes, pero ya era demasiado tarde. Aunque no fue acusada penalmente por falta de pruebas directas que demostraran que había participado a sabiendas en el blanqueo, su nombre estaba profundamente implicado. Todos los activos conjuntos con Ethan, incluidas las cuentas bancarias e inversiones a su nombre, fueron congelados para su investigación. Las consecuencias para Laura no terminaron ahí. El escándalo de Ethan la arrastró con él. Fue despedida inmediatamente de su trabajo, su reputación hecha jirones y sus negocios financieros bajo escrutinio. Los amigos que una vez la admiraron por conseguir un socio rico y exitoso, ahora le daban la espalda, tratándola como un problema en potencia. Laura se convirtió en una mujer que se quedó sin nada. Su reputación, su carrera, su dinero, incluso el hombre por el que lo había sacrificado todo se había ido. Unas semanas más tarde tuvo lugar la audiencia judicial final. La jueza Maria Bell revisó todas las pruebas, el testimonio de Noah, el informe psicológico de la doctora Lea, los registros que mostraban la negligencia de Laura y, lo más importante, la documentación de las actividades ilegales de Ethan. Al final, el fallo fue claro. Daniel Carter obtuvo la custodia total de Noah. El tribunal determinó que Daniel era el padre mejor equipado para proporcionar un entorno seguro,
emocionalmente estable y físicamente seguro para el niño, colocando el bienestar de Noah como la máxima prioridad. La vieja casa que una vez perteneció a Daniel y Laura, aquella donde Noah había estado viviendo, fue oficialmente adjudicada a Daniel. El tribunal determinó que Daniel había comprado la propiedad antes del matrimonio y que Laura no tenía ningún derecho legal sobre ninguna parte de ella. A Laura Jenkins se le ordenó desalojar la casa. Se le prohibió tener contacto directo con Noah sin la aprobación y supervisión de un tercero designado por el tribunal o un terapeuta licenciado, hasta que pudiera proporcionar pruebas suficientes de un comportamiento y estabilidad mental mejorados. El veredicto golpeó a Laura como un rayo. Se quedó paralizada en la sala del tribunal, con el rostro pálido como la tiza. Ya no le quedaban lágrimas para llorar. Todo se había desmoronado. Un fin de semana por la tarde, Daniel regresó a la vieja casa para completar la entrega formal. Noah vino con él. Desde la distancia, Daniel vio a Laura de pie en silencio en la puerta principal, sus ojos vacíos fijos en la casa que estaba a punto de perder. Parecía más delgada, con el pelo desaliñado, muy lejos de la mujer pulcra y segura que solía ser. Miró a Noah. El arrepentimiento nublaba su mirada. Las palabras del niño todavía resonaban en su mente. No elijo a la persona que está ahí cuando soy feliz. Elijo a la que no me deja dormir afuera cuando llueve. Solo quiero a alguien que se acuerde de abrir la puerta cuando llego a casa. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas demacradas, no de ira ni de vergüenza, sino de un profundo y abrasador remordimiento. Era la tristeza de alguien que acababa de darse cuenta de que había perdido lo más preciado de todo: un hijo y un verdadero tapón hogar. Sus labios se movieron tratando de pronunciar su nombre, pero no salió ningún sonido. No se atrevió a dar un paso adelante. Sabía que ya no se lo merecía. En ese momento, Laura comprendió plenamente el devastador coste de sus malas decisiones. El precio de la ceguera, de anteponer la riqueza material al amor, de dar la espalda a su propio hijo. Se quedó allí, observando a Noah desde lejos, como si fuera un recuerdo lejano al que ya no tenía derecho a alcanzar. Daniel no dijo nada. Simplemente tomó la mano de Noah y lo llevó adentro. La casa era suya ahora. La sensación de que se hacía justicia se mezclaba con un dolor silencioso. Un dolor por una mujer que se había desviado demasiado y se había dado cuenta demasiado tarde para volver atrás. El invierno había llegado al pueblo de Oak Creek, trayendo consigo vientos frescos y la primera nevada de la temporada que cubría los tejados de blanco. Pero dentro de la casa de tejas rojas de Daniel, un nuevo tipo de calor comenzaba a extenderse, derritiendo el frío persistente del pasado. Tras el fallo del tribunal, Daniel dedicó todo su tiempo y corazón a restaurar su hogar. Volvió a pintar la valla blanca y plantó nuevos racimos de geranios a lo largo del porche delantero. La cocina, antes desgastada, ahora brillaba con la luz del fuego, llena del reconfortante aroma de comidas sencillas, comidas preparadas con amor. Noah se había mudado oficialmente con Daniel, y la vida del niño había cambiado por completo. No más tardes pasadas esperando con miedo, temiendo ser olvidado afuera. No más cenas silenciosas y solitarias. Ahora sus días comenzaban con el desayuno preparado por su padre, continuaban con cálidos viajes a casa por la tarde y terminaban con noches de lectura y juegos de mesa juntos. Daniel todavía trabajaba en el garaje de Bill Harris, y el anciano dueño de la tienda siempre entendía su horario. Sabía que Daniel necesitaba tiempo para su hijo. Una tranquila tarde de invierno, mientras los copos de nieve comenzaban a caer suavemente, Noah caminó a casa desde la escuela con su familiar mochila de dinosaurio colgada de un hombro. Pero esta vez, no había miedo ni vacilación en sus pasos. Se detuvo en el porche delantero y metió la mano en el bolsillo de su abrigo. De él sacó una pequeña llave de madera, sus bordes gastados, ligeramente astillados. Era una llave de juguete que Daniel le había ayudado a tallar cuando era muy joven.
No era de metal y no podía abrir ninguna puerta, pero para Noa era más preciosa que cualquier llave real. Era un símbolo de hogar, de seguridad y de un amor que nunca, jamás, lo dejaría afuera. Noa deslizó la llave de madera en la cerradura y la giró suavemente. El familiar crujido de la puerta de madera resonó suavemente al abrirse. Una ola de calor y el dulce aroma de gofres de canela lo envolvieron. Dentro, Daniel estaba sentado en la cocina junto a la chimenea encendida, leyendo un libro viejo. La suave luz amarilla de la lámpara de mesa proyectaba un brillo apacible en su rostro, que ahora tenía menos del cansancio que una vez tuvo, reemplazado por una tranquila sensación de paz y satisfacción. Al oír la puerta, Daniel levantó la vista. Sonrió, una sonrisa amable y cálida. «Estás en casa, Noa. Hice tus gofres favoritos». Noa no dijo una palabra. Corrió directamente hacia su padre y le echó los brazos al cuello, hundiendo la cara en el pecho de Daniel. Daniel lo abrazó fuerte, absorbiendo el calor y la calma de ese cuerpo pequeño y familiar. Entre los dos no se necesitaron palabras, solo una mirada, una respiración, la simple presencia del otro. Ese era el lenguaje del amor incondicional. Esa noche, padre e hijo compartieron la cena en la mesa de la cocina. El olor a gofres, el vapor del té caliente y el suave crepitar de la leña en el hogar llenaban la habitación. Todo era simple, pero lleno de felicidad. Noa le contó a su papá sobre su día en la escuela, sobre los nuevos amigos que había hecho. Daniel escuchaba, sonriendo de vez en cuando, extendiendo la mano para revolver suavemente el pelo de su hijo. Después de la cena, mientras Noa ayudaba a limpiar, Daniel abrió un pequeño cajón en la cocina. De él sacó una pequeña pieza de cristal enmarcada. Dentro había un viejo trozo de papel amarillento. Era la primera nota que le había escrito a Noa la noche en que dejó galletas en silencio en el porche. «Estoy aquí, siempre». Daniel colocó cuidadosamente el marco en el estante, justo donde Noa pudiera verlo todos los días. Unos días después, llegó una carta a la casa de Daniel, sellada con el sello oficial del tribunal. Daniel la abrió. Era una breve nota de la jueza María Bell. Escribió: «Estimado señor Daniel Carter, le escribo esta carta para expresarle mi más sincero agradecimiento». Su caso con Noa Carter no fue simplemente un asunto legal. Fue una profunda lección de paternidad y resiliencia. Nos ha ayudado no solo a escuchar la voz de un niño, sino a ser testigos verdaderos del poder del amor incondicional. Le deseo a usted y a Noa todo lo mejor en el viaje que tienen por delante. Daniel sonrió suavemente. Dobló la carta y la colocó con cuidado sobre la mesa. Luego miró por la ventana, donde la nieve seguía cayendo. Noa estaba afuera, riendo y jugando en el patio con Lily, la hija del vecino. Estaban construyendo un muñeco de nieve juntos. El sonido de la risa de Noa resonaba en el aire fresco del invierno. Esa noche, mientras Daniel arropaba a Noa en la cama, el niño susurró: «Papá, ya no tengo miedo de quedarme dormido». Daniel acarició suavemente el pelo de su hijo. «¿Por qué, hijo?». Noa se acurrucó en los brazos de su padre, su voz llena de confianza y paz. «Porque tengo la llave, y porque esta es mi casa ahora. Nunca volverás a cerrar la puerta con llave». Daniel abrazó a su hijo con fuerza, las lágrimas corrían por su rostro. No lágrimas de tristeza, sino de alegría. La vieja casa, una vez símbolo de ruptura y soledad, se había convertido verdaderamente en un hogar. Un hogar no necesitaba ser rico ni lujoso. Todo lo que necesitaba era un padre cuyo corazón permaneciera abierto y una puerta que nunca estuviera cerrada. El viaje de sanación había llegado a su fin, dejando atrás una historia de amor, paciencia y justicia, tan cálida como el aroma de los gofres de canela que flotaba en una pequeña cocina en una mañana de invierno. Y así, la historia de Daniel y Noa Carter llegó a su fin. No con un floreo de cuento de hadas,
sino con una sanación silenciosa y honesta, tan simple y verdadera como la vida misma. La casita de Oak Creek ya no eran solo 4 paredes y un techo. Era un verdadero hogar, donde el amor y la presencia nunca estarían ausentes. Daniel, una vez un soldado que regresaba con heridas invisibles, había encontrado el verdadero significado de la vida al convertirse en el ancla firme de su hijo. Y Noah, el niño que una vez se acurrucó solo en un porche, ahora se erguía alto, con confianza, abriendo la puerta a un futuro lleno de calor y esperanza. Esta historia nos recuerda que la felicidad no reside en el brillo material, ni en las relaciones calculadas. Reside en la paciencia, el perdón y el amor incondicional de corazones como el de Daniel, corazones que siembran silenciosamente semillas de esperanza. La señora Mildred y la señorita Amy nos mostraron que a veces, una sola mirada de comprensión o una palabra de aliento oportuna tienen un poder extraordinario. Nos enseñaron que un verdadero padre o madre no es quien da riquezas, sino quien nunca le cierra la puerta a su hijo, sin importar las circunstancias. Por otro lado, Laura reveló el precio de la ceguera y la indiferencia. Al perseguir el glamour superficial y las promesas vacías, perdió lo más preciado de todo, el amor y la confianza de su hijo. Su vida se convirtió en una dolorosa lección sobre las consecuencias de anteponer las cosas materiales a los lazos familiares. Y personas como Ethan Blake, escondidas detrás de una máscara de moralidad mientras tejían mentiras e intrigas, finalmente no pudieron escapar de la justicia. Su red de engaño fue expuesta, prueba de que ninguna injusticia dura para siempre. ¿Cuántos corazones tocó la historia de Daniel y Noah? ¿Alguna vez has sido testigo de un niño anhelando ser amado, ser escuchado? ¿Y en tu propia vida, has sentido alguna vez que un pequeño acto, una presencia silenciosa, tenía más poder curativo que 1000 palabras? Llevemos adelante estas historias de compasión y amor familiar, para que cada niño en este mundo pueda tener su propia llave y siempre encuentre una puerta abierta, esperándolo para volver a casa.